En la parte final del evento se va a compartir el enlace para el acceso, para la asistencia, tanto en el chat de Zoom como en el chat en Facebook, y se va a presentar el QR como un adicional más. Sin más preámbulo, le pido amablemente al maestro Alejandro Palma Suárez, secretario académico de nuestra institución, de un breve mensaje. Muy buenos días a todas y todos los docentes, así como a la estructura universitaria, a las señoras directoras y directores de facultad, a los coordinadores de división y coordinadora de división, a los coordinadores generales, a los secretarios académicos de facultad y a los coordinadores de programas educativos. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta magnífica conferencia impartida por un extraordinario profesor investigador, un joven muy talentoso. Me refiero al maestro Mario Díaz Domínguez, quien este día nos hablará sobre las implicaciones filosóficas en el humanismo y en la praxis educativa. Transmito también un saludo del primer universitario, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de nuestra universidad. Y no quisiera extenderme más porque nos interesa darle el mayor tiempo al doctor Mario para que nos dé esta interesante conferencia. Ya en su momento, la persona que coordina la conferencia les hablará de su currículum del doctor Mario Díaz Domínguez. Dejo la palabra al coordinador de la conferencia. Muchas gracias, maestro. En este momento presento a la doctora Guadalupe Velázquez Flores, quien fungirá como moderadora de la presente conferencia, para lo cual cedo la voz. Muchas gracias, maestro. Bien, buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor poder presentar al doctor Mario. Leeré brevemente su semblanza, porque evidentemente pues ya queremos escucharlo. Bueno, el doctor Mario Díaz Domínguez estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la maestría y el doctorado en Filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Perfil PRODEP. Es miembro asociado de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos y de la Hans-Jörg Gadamer Gesellschaft. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado, Modernidad y Humanismo de la UAT e investigador del Centro de Investigación Educativa de la misma. Su línea de investigación se enfoca en la relación existente entre metafísica y hermenéutica, tanto en el periodo antiguo como en la filosofía contemporánea e idealismo alemán. Algunas de sus publicaciones son El banquete de Platón, una aproximación hermenéutica a la incipiencia, Consideraciones gadamerianas en torno a la universidad del lenguaje y su correlación comprensiva del mundo a través del diálogo, El acceso a la filosofía, dificultades y sugerencias hermenéuticas en torno a su comprensión. Dirige tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Es cofundador del Seminario Interuniversitario de Ontología y Metafísica entre la UAT y la UAP e Ibero de Puebla. Ha dictado diversas conferencias y ponencias a nivel nacional e internacional, entre las que destacan la presentada en el Congreso Mundial de Filosofía, celebrado en Roma, Italia, en la Universidad Sapienza, con el trabajo La historia de la filosofía como camino de la propia filosofía, y en el segundo taller internacional de ontología y metafísica, celebrado en la UAP, con el trabajo Ontología en la obra de arte.
Agradecemos la participación del doctor Mario Díaz y bueno, estamos seguros que su contribución ayudará a que reflexionemos sobre las implicaciones de este enfoque a nuestra práctica docente. Doctor Mario, le cedo el uso de la voz. Presento su ponencia. Muchas gracias. Agradezco la generosa presentación, la amabilidad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del trabajo que se hace en rectoría con el señor rector, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, el trabajo en conjunto que realiza la Secretaría Académica a través del maestro Alejandro Palma, y a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para precisamente estar a la escucha de las implicaciones filosóficas en el humanismo y la praxis del modelo humanista integrador basado en capacidades. La conferencia va a estar distribuida en 3 momentos. Por un lado, vamos a tener el abordaje ante la pregunta ¿por qué la filosofía se encarga acerca del fundamento? En un segundo momento, lo que tendremos es ¿qué es la praxis desde el ámbito filosófico? Y en un tercer y último momento abordaremos la presencia del humanismo como camino del ser humano en su historicidad y su apropiación en la universidad. Cabe aclarar, es muy importante que muchos de los principios que iremos señalando, pues tienen que ver con el texto que muchos de nosotros ya conocemos, que fue redactado por el rector y el doctor Ángel Díaz Barriga, Fundamentos y Orientaciones del MIC. Bien, sin más, voy a adentrarme a esta disertación. Punto número 1. ¿Por qué la filosofía se encarga del estudio del fundamento? El libro Fundamentos y Orientaciones del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades, MIC, escrito por el rector Serafín Ortiz Ortiz y el doctor Ángel Díaz Barriga, con la colaboración de la doctora Mariela Jiménez, la doctora Margarita Martínez Gómez, la doctora Ana Belic y el doctor Ernesto Ramírez, han sentado las bases de lo que hoy está marcando el rumbo de la universidad, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Esto no surgido de la nada, ni por arbitrariedad, sino a través de una revisión de la propia vida de la universidad, tanto a nivel local como a nivel histórico. Este planteamiento se ha venido realizando desde cierto horizonte de comprensión para precisamente abordar el modelo educativo de nuestra universidad. Lo han hecho desde el aspecto jurídico, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto sociológico y también desde el aspecto de la didáctica. También es cierto que esto nos invita a reflexionar desde nuestras áreas de estudio para vincularnos con las exigencias de nuestro tiempo y con su manifestación a partir de la propia apertura que tiene el MIC. Siguiendo esta línea argumentativa, la filosofía comparece en este ámbito, como lo ha hecho en muchos otros, históricamente hablando. Para acercarnos a este problema conceptual, fundamental y teorético práctico de aquello que llamamos fundamento, praxis y humanismo, que es el núcleo de esta disertación. Fundamento, praxis y humanismo. Una de las tareas de la filosofía es hacer patente las estructuras que subyacen, que están debajo, a nuestros objetos de estudio.
Es por ello que la finalidad de esta conferencia tiene por núcleo poner en diáfano, hacer transparente de qué manera podemos presentar la actividad relacional de cada uno de estos aspectos aludidos. Esto es una tarea apremiante porque pensar la universidad es muestra de la convicción que tenemos cada uno de nosotros acerca del impacto y transformación que puede generar el conocimiento. Y esto es algo muy importante. El raigambre que tiene el modelo tiene una génesis en la cuestión de la episteme, en la cuestión del conocimiento, de la ciencia. Pensar la universidad implica también pensarnos a nosotros mismos desde nuestros marcos de trabajo y estudio. Y esto es algo que debemos tener muy presente, ¿no? Pensar la universidad es también pensarnos a nosotros mismos. ¿Desde dónde? Desde nuestras áreas de investigación, desde nuestros enfoques de trabajo. Ya desde el prólogo de esta obra, que hice alusión, el prólogo sabemos que lo elabora el doctor Luis Armando González Plasencia. Ya desde el prólogo se remite a la exigencia de abrir paso a una universidad no desde el modo de producción neoliberal, a modo de mercado o empresa, sino la propuesta es de una desmercantilización de la educación. La educación no vista como un negocio. Cito en la página 14, dice tal cual. Se redujo el papel de la educación pública al de un servicio más entre la universidad y entre la diversidad de opciones disponibles en el mercado educativo de las que el estudiantado, entendido como clientela, podía elegir. La educación convertida en mercancía. Fin de la cita. Bien, si algo no debe olvidar la universidad es su capacidad de pensamiento crítico. Esto es muy importante. La esencia históricamente de la universidad tiene que ver con el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico posibilita la investigación, la búsqueda del saber, el ámbito de la verdad y la construcción de unidad dentro de la pluralidad. Estos son valores universales que no se pierden con el paso del tiempo ni con las modas establecidas. La universidad hace profesión de esos aspectos y hace un compromiso sin límite con ellos. Detengámonos un poco en este aspecto de pensamiento crítico. Y ahora sí, la diapositiva 1. Ahí está, la diapositiva. Pensamiento crítico, ¿no? El ámbito crítico, viene del griego antiguo crino, crinó, écrina, quécrica, que tiene por semántica analizar, revisar, distinguir, someter a examen. Nosotros, como miembros y partes de la universidad, estamos llamados desde nuestras zonas de reflexión a ser parte de este trabajo. Pues la realidad social exige ser revisada y analizada para poder distinguir aquello que nos permite seguir siendo como seres humanos en potencia de aquello que obstaculiza nuestra posibilidad humana. Esto es algo muy importante, ¿no? Por eso el pensamiento crítico potencia la revisión no solo
del ámbito universitario, sino también de la realidad social. Este aspecto lo encontramos como punto de partida y cierre del Homo Universitatis, que impera en el MIC, el ser analítico, crítico, crino, con las características que ya mencionamos, que eso es muy importante, y el último rasgo del Homo Universitatis, que es ser universal, analítico y universal. Se lee en el texto del MIC lo siguiente, si me auxilian con la diapositiva 2. Si me auxilian con la diapositiva 2. Listo, doctor. Bueno, creo que por ahí hay una falla técnica. Continúo. Precisamente lo que... Listo, ahí está. ¿Qué es lo que señala ahí el MIC en torno a este ámbito? En el horizonte del conocimiento científico y la introyección de la sabiduría científica, concebimos a un personaje analítico, primer rasgo del Homo Universitatis. Analítico apunta al crino, a pensamiento crítico. Y universal, que son los ámbitos que no pueden cambiar a pesar del movimiento del tiempo. Universal que se identifica y se involucra con un pensamiento universal histórico. Bien, continuando con nuestra argumentación filosófica, esto se deriva gracias a que la universidad, desde sus inicios en el siglo XI, siempre ha estado vinculada con el ser humano, siempre, tal como se demuestra en cada época histórica. Empero, lo relevante aquí está en que se postula un concepto de lo que es el ser humano, que en el caso del MIC se gesta en el Homo Universitatis, con sus otros atributos, como lo son comprensivo, predictivo, innovador, propositivo, coexistente, democrático, solidario e inclusivo. Se debe precisamente aquí señalar algo importante, ¿no? ¿En qué medida se hace énfasis en torno a la construcción de este modelo educativo? Un modelo educativo, decíamos, que no nace por generación espontánea o de la nada, sino precisamente de la crítica, del ámbito del crino. Un problema que se hace en ámbito de realidad social y donde el tipo de ser humano universitario que se pretende tiene que ver precisamente con aquello que se profesa, con aquello que se señala, el ámbito de la enseñanza y el ámbito del pensamiento. Ya el filósofo Gottlieb Fichte, como tienen ahí en la diapositiva, nos dice en la primera introducción a la teoría de la ciencia, ¿qué clase de filosofía se elige? Depende, según esto, de qué clase de ser humano se es. Ahora, tomando esto y parafraseando este filósofo, nosotros podemos decir, ¿qué clase de universitario se forma o se construye? Depende del modelo educativo que se es. Por eso esto es un ámbito muy importante. El modelo educativo va marcando un tipo de ser universitario. Nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala ha hecho una apuesta en esto. Ha trabajado en ello a través de diversas y múltiples formas de organización, que muchos de los que están aquí han sido y son parte de esta elaboración. El capítulo 4 de este libro, del MIC, nos señala a grosso modo, porque seguro se redactarían muchísimas páginas más, cómo se fue realizando todo este ámbito de la organización institucional para la revitalización curricular. Verbigracia, por ejemplo, se nos habla de la organización institucional, de los equipos de trabajo para la revitalización del MIC
y el difícil y arduo proceso de formación, socialización y apropiación del plan de estudios. Podemos darnos cuenta que no solo participamos de un modelo, hubo una falla técnica. No sé si ya se escucha. Sí, ya lo escuchamos. Creo que se perdió la conexión. Ok. Muchas gracias. Sí, decíamos precisamente que la importancia de un modelo educativo radica precisamente en el tipo de modelo y de formación que se quiere hacer tanto del docente como del universitario, ¿no? Nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala ha hecho una apuesta en esto, decíamos. Podemos darnos cuenta que no solo participamos de un modelo, sino que también, decíamos, venimos siendo con él. La revitalización es un volver a preguntarnos por nuestra actividad docente, por nuestra actividad de investigación, para explorar el modo en cómo las estamos llevando a cabo. Se trata de dar cuenta y razón de cómo hemos llegado hasta aquí. En suma, se trata de ese despliegue que cada uno nosotros hemos tenido en los momentos del modelo educativo que hoy se tiene. Pero no solo a nivel local y particular, como si se tratara de una isla, sino con el trayecto de la historia misma y los retos y desafíos que ella impone. A propósito de esto, se nos dice, si nos regresamos a la diapositiva anterior, ha llegado el momento de revitalizar el modelo humanista integrador basado en competencias, pero no en el ámbito de la competencia, sino en el ámbito de las capacidades, lo cual no se hace ignorando la historia institucional, sino valorando lo que esa historia de más de 25 años ha permitido conformar. Y sobre estos cimientos, reconocer el esfuerzo de todos los universitarios que contribuyeron generosa e intelectualmente a su realización. Dar un paso adelante, revitalizar no significa negar el pasado, que esto es muy importante. No se trata de una negación del pasado, sino reconocer la riqueza de ese pasado como un fuerte cimiento de lo que se requiere realizar para avanzar en el fortalecimiento de la institución. De ahí el paso de competencias a capacidades. Se trata entonces de asumir lo hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Para seguir edificando lo no hecho. Y que esto, lo no hecho, abra paso a lo por hacer. Este carácter de historicidad nos ofrece un fundamento sólido para señalar un trabajo estable e identificable con el corazón de la universidad. Hans-Georg Gadamer, por ejemplo, padre de la hermenéutica filosófica, nos dice en su obra magna, Verdad y Método 2, lo siguiente: el lenguaje de la filosofía
se desenvuelve siempre desde entonces en diálogo con su propia historia. Por esta razón, los textos de filosofía no son propiamente textos u obras, sino una conversación a través de los tiempos. De igual manera, la universidad se desenvuelve en diálogo, ¿no? Una universidad dialógica con su propia historia, donde se va dejando huella de aquello que ella va haciendo. Pues el diálogo es una constante abertura al otro, donde la escucha está presente. Y el interés por lo que falta en la universidad nos convierte en una unidad común que nos ocupa y no nos deja igual. Esto nos impele a actuar y a ser agentes de praxis. Y aquí aparece ya la palabra praxis, la cual vamos a abordar. La praxis está motivada por una actitud dialógica con nosotros mismos, con lo otro y con el fluir imparable de la historicidad. Así, se logra una de las tareas más difíciles de la actitud filosófica. El ámbito fundamental consiste en encontrar entre lo singular, lo universal, y desde lo universal dar cuenta de lo singular. Bajo este principio filosófico, la universidad plantea un tipo de educación, que es la formación de un individuo, donde no solo se trata de llenar de información, ni llenar de contenidos, sino de formarlos por medio de sus capacidades. Recordemos, si me apoyan con la siguiente diapositiva, recordemos que la palabra educar la encontramos en el verbo latino educo, eduquis, educere, eduxi, eductum. Tenemos la preposición ex, que se contrajo y quedó e. Es una preposición que indica un movimiento desde el interior. Y tenemos el verbo duco, duquis, ducere, duxi, ductum, que significa conducir, guiar. Luego entonces, educar consiste en un sacar dentro de la misma persona su potencialidad, su capacidad de conocimiento. Se trata de un conducir desde el interior. Es un proceso donde la capacidad comparece en su praxis, tal como tenemos ahí proyectada en la diapositiva. He aquí el cimiento de lo que encontramos en el MIC, haciendo énfasis en capacidades que tengan además una teleología, es decir, una finalidad, a saber, la finalidad del bien social, una praxis que apunta al bien social. Leemos en el texto del MIC lo siguiente. La noción de capacidades conceptualizada con el conjunto de potencialidades a ser promovidas a lo largo de la educación en la formación profesional universitaria, así para el desarrollo de la sociedad mexicana, pero con una profunda visión social que procure el bienestar social sobre el individual. Y eso es algo muy, muy importante. Procurar el bien social sobre el individual. Desde esta perspectiva, el MIC busca eliminar el usufructo de saberes solo para el beneficio personal. Todo ahí apunta a que el modelo no es algo meramente individual. Resaltan dos cosas importantes aquí. La insistencia de unir más allá del beneficio individual y la importancia del bien social. Recordemos que somos seres con los otros. No se puede todo el tiempo ser un anacoreta o un ermitaño
sino que ser humano significa ser en relación con, un Mitsein, ser en relación con. La prueba de este es salir de nosotros mismos, de no quedarnos reducidos a nuestros quereres y de buscar ese bienestar social, lo tenemos en ese impulso primigenio de capacidad, ¿no? La capacidad que comienza con el deseo de dialogar. El diálogo cumple un trabajo esencial en esta tarea. Sabemos que la palabra diálogo tiene la preposición dia y logos. Dia, a través de, por medio de, que rige caso genitivo y que en sintaxis nos da un complemento circunstancial de medio, y la palabra logos, que tiene una carga semántica muy fuerte, pero que aquí se asume como ratio, como razón. No se trata, esto es muy importante, de una razón instrumental, la cual ya demandó la Escuela de Frankfurt y otros, sino más bien de una razón ética, una razón humanista. Por consiguiente, el dialogar es el medio racional que utilizamos como agentes de praxis para proponer y construir en armónico acuerdo pensante. ¿Y por qué digo armónico acuerdo pensante? Pues porque en la armonía hay tensión, porque en la armonía hay lucha, ¿no? La construcción del modelo va generando estas dificultades, va generando estas tensiones que se van resolviendo en la medida que se van pensando, ¿no? Un modelo que potencie las capacidades, tanto nuestras como de los estudiantes, que impacte en la realidad social, esto es, en nuestras vidas que se viven en comunidad, en sociedad y con el otro que no soy yo, con la diversidad, con la pluralidad. El filósofo Gottlob Leibniz ya decía, me deleita la diversidad, pero vista desde su unidad. Se trata de buscar lo común. Claro que esto también se hace desde las diferencias, pero estas diferencias deben quedar articuladas y respetadas en el movimiento del propio despliegue del pensar que apunta a la unidad. En una actitud ética, se trata de buscar qué nos une y qué más bien nos separa, ¿no? ¿Qué es lo que nos une en lugar de qué es lo que nos separa? Por todo esto dicho, es que se dialoga y se piensa no solo para mí, sino para la vinculación con la otredad hacia un bien. Por natura buscamos el bien, tendemos a él. Atención, recordemos que bien no se reduce a lo que yo quiera, a lo que yo desee, sino que se trata de ser partícipe de un bien mayor que me potencia no solo a mí, sino también a los demás. Por eso, nuevamente, la necesidad del diálogo para que desde nuestro horizonte de comprensión, la interpretación se vaya dando en el diálogo y vaya siendo altamente conversacional, por el hecho de que pertenecemos a una comunidad que podemos señalar hermenéutica, es decir, que comprende e interpreta la realidad social en la que estamos envueltos en aras a un bien. Y es aquí cuando aparece con fuerza el ámbito de la praxis. Pues hermenéuticamente hablando, al presentar a la comunidad nuestras interpretaciones, a partir de lo que comprendemos, direccionado hacia un bienestar social, lo hacemos desde una razón contextual, situada en lo social, situada en lo cultural. Este es el punto de arranque de la praxis, es decir, su propia finalidad en su propio comienzo. La praxis comienza por aspirar al bien y aspira a llegar a ese bien social. Ya en el texto del MIC, si regresa 2 diapositivas, por favor. Yo le voy comentando. 2 atrás. Ahí.
El estudio de la praxis profesional demandó ser construido también por el concepto de capacidades, como obtenciones que tiene un ser humano, estudiante, y en nuestro caso, profesionistas para trabajar por el bien social y nacional desde el conocimiento y manejo de los elementos sustantivos de su profesión. Ahí vemos cómo se va concretando este trabajo de la praxis en torno a un bien. Como podemos ver, se señala el camino para lograr este bien y es algo en lo que cada uno de nosotros estamos inmiscuidos. El bien logrado a partir del conocimiento. Pues el conocimiento es una de las cosas más bellas que tenemos como seres humanos y nos caracteriza de cierta manera como tal. He ahí fundamento de un modo de habitar el mundo. Podemos habitar el mundo a partir del conocimiento. Sobre esto, sobre este ámbito, nos dice el filósofo Platón en el banquete 204a, estigardetón calistón gesofía. La sabiduría es pues la cosa más bella. Y en Platón esto es así porque la sabiduría potencia lo más granado de nosotros en dirección al bien. La sabiduría que ejecutada en una praxis conduce al bien. Ahora bien, una vez mencionado y desdoblado este punto, el punto 2 tiene que ver con qué es la praxis desde el ámbito filosófico. ¿De qué se trata cuando hablamos praxis? La pregunta por la praxis es un asunto complicado. Haciendo una analogía con el filósofo San Agustín, este escribió en el libro 11 de sus Confesiones lo siguiente: Quid es ergo tempus, sinemo ex me quaerat, escio, si quaerenti explicare velim nescio. ¿Qué es, por lo tanto, el tiempo?, preguntó San Agustín. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si lo quiero explicar al que me lo pregunta, ya no lo sé. Lo mismo va a pasar con la praxis. Lo mismo ocurre. Si nadie nos interroga, ¿qué es la praxis? Lo sabemos. Pues decimos que actuamos, que hacemos acciones cada día y nos sentimos familiarizados con ella. Pero cuando nos preguntan ya qué es la praxis, nos sumergimos en una tarea difícil, porque se nos van las palabras y se nos exige detenernos a pensar semejante pregunta. Por medio de nuestras acciones, nos comprendemos de cierta manera y no de otra. He aquí un punto importante. Nos vamos comprendiendo a partir de nuestras acciones. Esto nos hace ser seres de praxis. ¿Pero qué significa esto? Sabiendo que somos seres en relación con los otros, ¿de qué manera mis acciones particulares están conectadas a términos generales de elección para actuar? Es decir, mi voluntariedad, mis acciones, en cierta medida quedan acotados por un ámbito contextual al cual pertenezco y formo parte. Bajo la óptica de la hermenéutica filosófica, partimos ya desde una precomprensión de la praxis. Asumimos la praxis de cierta manera, la cual comúnmente la entendemos como acción. En nuestra vida cotidiana, actuamos en cada situación y ejecutamos acciones una y otra vez. No obstante, cuando nos preguntamos qué es lo que sucede o por qué somos seres de acción, uno está obligado a ofrecer ahí una mediación, es decir, una teorización de la acción. Esta teorización de la acción
también la han llamado ontología de la acción. ¿Por qué ontología de la acción? Porque trata de querer explicar el ser de la acción misma. Pues bien, naufraguemos en esta tarea para luego encontrar tierra firme. Aquí hay que hacer una acotación filológica bastante importante. Todavía no la diapositiva, si nos regresamos, por favor, le voy yo comentando. Bien, hay algo aquí importante en torno a la acción. Nosotros hablamos de la acción, pero la acción tiene un problema bastante problemático. ¿Por qué? Si seguimos las reflexiones que ha hecho, por ejemplo, el doctor Alejandro Vigo, ¿no? Señala que en la lengua romance, como la nuestra, el español, que es herencia del latín, tenemos la noción de acción, pero esta noción de acción viene de actio, actionis, compuesta de actus, que se entiende como un llevar a cabo, más el sufijo sion, que connota la acción como causa y el efecto. O sea, acción, por el lado latino, se puede entender como el ámbito de la causa y el efecto. Este término de actio, acción, no está específicamente diseñado para dar cuenta solamente del obrar humano, porque aquí la noción de acción enfatiza un aspecto externo y causal. Y es aquí donde quiero detenerme filosóficamente hablando. La acción se puede entender, por un lado, en ámbito de causas y efectos, y tiene que ver con fenómenos naturales, ¿no? Y esa herencia es una herencia latina, que tenemos en común y que lo tenemos por general, ¿no? Tanto para el ámbito natural como para el ámbito de la acción humana. Nosotros en el español decimos que actuamos, pero también que el viento realizó algo, ¿no? Pero también que el terremoto causó tal cosa. Por eso en las lenguas romances, este aspecto causal de acción va a tener ahí un matiz importante. Sin embargo, hay otras lenguas, ¿no? Decíamos, como el griego antiguo, como el alemán, que no tienen una noción general de acción, como las lenguas romances, que ocupamos acción para cosas naturales y ocupamos acción y efecto para cosas humanas. En griego, por ejemplo, se tiene el verbo poiein y el verbo pratein, y aquí ya la distinción. Cuando se habla del verbo pratein, se trata de una acción, pero solo precisamente en el ámbito del ser humano. Y cuando se habla del verbo poieo, es una acción de algo que realiza no el ser humano, por ejemplo, la propia naturaleza. La propia naturaleza. Y es algo ahí que hay que marcar para entender este ámbito de la praxis. Reitero, comúnmente entendemos praxis por acción, pero la acción en las lenguas romances, como el español, se maneja indistintamente. Acción en sentido de causa y efecto. Pero causa y efecto hay en el obrar humano y causa y efecto hay también en el obrar de la naturaleza. Por eso, la reflexión de una teoría de la praxis nos invita a revisar este otro tipo de lenguas, ¿no? Decíamos como el griego antiguo y el alemán, donde precisamente hay conceptos para distinguir la acción. La acción, causa y efecto que se obra en la naturaleza es la palabra griega poieo. La acción que se obra con sentido humano es el verbo griego pratein. ¿Sale? Esto va a ser importante, decíamos, porque el alemán va a tomar este ámbito y, por ejemplo, para el obrar humano, para la praxis, la acción humana habla del verbo handel, que es un actuar, ¿no? Y para el ámbito de la causa-efecto de la naturaleza utiliza el verbo wirken, que es actuar en el sentido de producir un efecto, ¿no? Ahora bien, una vez aclarada esa connotación,
de pratein, obrar humano, de ahí viene praxis. De ese verbo pratein viene praxis. La praxis es aplicable entonces, vean, no al ámbito de la naturaleza, causa-efecto, sino la praxis es aplicable únicamente al orden de lo humano. El ser humano es el único ser capaz de praxis. Desde aquí no hay praxis, acción en otro ser que no sea el ser humano, puesto que la praxis es la acción que obra congregando y articulando el entramado de sentido y el entramado causal. En la praxis humana se apela a un sentido y se apela a los medios que se irán interconectando para llevar a cabo algo. Si comprendemos la praxis como propio de lo humano, podremos comprender su ámbito de sentido, porque solo hay praxis en la apertura de sentido. Eso va a ser fundamental y crucial. Hablar de la praxis implica también hablar del sentido. ¿Qué sentido tiene los ámbitos que se articulan y hacia qué dirección se dirigen? Se ha venido señalando que la praxis tiene por finalidad el bienestar social, del cual todos formamos parte. El modelo del MIC coloca en el Homo Universitatis la congregación de saberes y su ejecución hacia el bien social. Esto completamente abrazado del apotegma de nuestra universidad, por la cultura a la justicia social. Ahí hay una interrelación de sentido. Aspecto que no es una moda ni una unilateralidad, sino, como decíamos anteriormente, está este ámbito desde su nacimiento, el ámbito del bienestar social. Y esto va anclado completamente a la generación de conocimiento. ¿Cómo se puede lograr una praxis de bien social a partir de la generación de conocimiento? De esta manera, nos percatamos del por qué la relevancia, ahora sí, de lo que conocemos hoy como el seminario integrador de la praxis profesional, que atraviesa todas las mallas curriculares que conforman el órgano vital de nuestra universidad. Para ello, uno puede remitirse, ¿no?, al anexo 4 del libro, del MIC, donde se nos muestra el diseño del mapa curricular, ¿no?, elaborado ahí por la doctora Mariela y la maestra Ana Tejeda, y allí se deja entrever esa interrelación de las unidades de aprendizaje de tronco común divisional, el carácter disciplinar, el ámbito profesional fundamental y el ámbito profesional de profundización. Todo ello que genera conocimiento, que tiende hacia el seminario de praxis, se integra hacia el camino de un bien común, es decir, el bien social, con el deseo de aportar cultura y justicia social. He allí la finalidad del seminario de praxis. Podemos preguntarnos por qué necesariamente queremos aspirar a un bien. ¿Por qué las acciones humanas tienden a un bien? Independientemente de que relativicemos el bien, todos aspiramos a él. Es decir, alguien podría señalar, bueno, pues es que lo que es bien para mí no es bien para él, y lo que es bien para él no es bien para mí. Pero eso es una relativización del bien. Lo que estamos señalando aquí es que hay un bien mayor que unifica nuestros quereres, un bien social
que permite hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y claro que hay quereres individuales, claro que hay quereres personales, pero deben anclarse a este bien mayor. No obstante, no debemos olvidar que cuando se habla de bien, no se trata de nuestra mera individualidad, como dijimos al inicio de esta conferencia. Cuando se habla de bien, no se trata del cumplimiento de nuestros deseos meramente particulares, sino de nuestra capacidad de salir de nuestra propia individualidad. No para abandonarla, sino para contactarla con los demás. La filosofía es una reflexión y práctica constante por un modo de vida que permita hacer ver que el mundo no se reduce a nosotros, que participamos de algo más, que me hace ser ese bien mayor algo más de lo que voy siendo. Dentro del MIC se trata de un profesional, nos dicen ahí en el texto, un profesional con profundo sentimiento social que desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes que permiten un ejercicio de su profesión acorde con las exigencias que se requiere y que al mismo tiempo busca incrementar permanentemente su potencial humano. La praxis, ¿no?, consiste entonces en ejercer una función de responsabilidad social mediante los conocimientos que actúan en la sociedad. Eso es muy importante. La responsabilidad se vincula con el ejercicio de nuestra libertad, pues quien es libre es responsable de la toma de decisiones, las cuales repercuten en la ejecución de nuestra enseñanza docente y en la investigación. Dado que somos parte de esta comunidad y participamos dentro de un modelo educativo, tenemos la convicción, además por natura, de que este modelo apunta a un bien. Nadie nos dicta qué hacer o qué decir en nuestras áreas de estudio y dentro de nuestras cátedras. Empero, sí tenemos un compromiso deontológico con relacionar nuestro saber con la praxis profesional, de la que la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha apuntado como un bien social. Pues hemos dicho que nadie en su sano juicio se opondría a esta finalidad, dado que todos aspiramos a un bien. Filosóficamente, ¿no?, encontramos en Platón, en el diálogo del Eutidemo 288e, este ámbito de praxis que implica el bien en su hacer. ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior? ¿Anterior? Es una atrás. Bien, ahí, gracias, ahí nos mantenemos, gracias. Filosóficamente decíamos que esto de la praxis, encontramos en Platón en el diálogo del Eutidemo 288e, este ámbito de praxis que implica el bien en su hacer. Ara ge pantes anthropoi volumethai eupratein. ¿Acaso no es cierto que todos los seres humanos quieren ser dichosos? Tenemos ahí algo importante. Vean que el pratein, del que hablamos, aquí se tradujo como ser dichoso, ser pleno.
la praxis apunta también a la dicha, apunta también a la plenitud. Tenemos ahí el verbo griego prato, praxo, epraxa, pepraca, que significa actuar, hacer, obrar, ejecutar, realizar, ocuparse. De aquí que la idea de praxis consiste en un hacer, en un llevar a cabo algo, en un ocuparse de algo. Ahí está el corazón de la praxis. Pero Platón añade la partícula eu, que significa bien. Eu praten, obrar bien, actuar para bien. Por consiguiente, esa expresión eu praten, que implica un hacer, un actuar, pero en relación a un bien, de ahí surge el sentido originario de praxis. Lo que se hace para alcanzar un bien. Y esto genera dicha, esto genera plenitud, esto genera gozo, satisfacción, tanto intelectual como sensitiva. En el caso de nuestra universidad, se trata del bien social, que tanto se ha insistido en ello por medio del seminario de la praxis, que exige conocimiento de nuestras líneas de estudio. Encontramos, pues, algo muy importante filosóficamente. La praxis no es una práctica sin teoría o sin conocimiento. De lo contrario, sería una fuerza bruta, sino que la praxis apunta a un conocimiento que se desdobla en un hacer que tiende al bien. Esa es la idea completa de praxis, conocimiento desdoblado que tiende a un bien. Y este sentido completo de praxis, otros lo han llamado la teoría más alta. No una teoría que nada tenga que hacer en la realidad social, sino una teoría que obra, que actúa de una u otra manera en la realidad social en aras del bien. La praxis se convierte entonces, más adelante, en una teoría ética. Con esto dejamos fuera esas expresiones que la práctica vale más que la teoría, o que la teoría o conocimiento no sirve, pues uno de los hitos esenciales de la universidad, históricamente, es hacer teorías, construir conocimiento, y ese acto es ya una praxis. Por eso, la importancia de tener un seminario de praxis dentro del MIC. Es por ello que el conocimiento teórico no es que sea algo inservible, sino todo lo contrario, porque del conocimiento teórico se constata el ámbito de la realidad social. Se pone en juego ahí para poder pensarse y repensarse una y otra vez este movimiento de revitalización teorético, este movimiento de revitalización práctica, que se sintetiza en el concepto de praxis. Esto va a ser ahí muy importante, ¿no? Que tengamos el ámbito conceptual de todo lo que implica hablar de praxis. Bien, si esto es así, ¿no? Si esto es así, el ser humano es un agente de praxis, es decir, un sujeto que busca pensar la realidad por medio del conocimiento, que va adquiriendo y que constantemente habita en el conocimiento para seguir pensando. No se trata de que la teoría ande por un lado y nuestro hacer vital ande por otro lado, sino más bien se trata del esfuerzo por recuperar ese sentido inicial de praxis, donde se unifica nuestro hacer con nuestro conocer.
es un ámbito unificador. Pues la teoría, ¿no? La teoría originariamente es un estar en, es un asistir a. Teoría, ¿no? Pues viene del verbo griego theoreo, theoreso, etheurousa, tethereuca, que significa observar participando, que significa contemplar algo pero asistiendo. Desde sus orígenes, la palabra teoría ha tenido la implicación con nuestro curso vital. No ha sido algo alejado. Es por ello que el conocimiento, theorein, tiene todo que ver con nuestra realización dentro del mundo. Gadamer explica magistralmente este sentido de teoría. Teoría como en un sentido de actuar. Y ahora sí, si pone la diapositiva 11, por favor. Excelente. Ahí de Barja y un Methode, ¿no? Página 179, ahí tenemos el original. Theoros heißt behandlich der Teilnehmer an einer Teilnehmer an einer Festgandenschaft haben keine andere Qualifikation und Funktion als dabei zu sein. Der Theoros ist also der Zuschauer im eigentlichen Sinne des Wortes, der an den feierlichen Akte durch Dabeisein teilhat. Theoros significa, como es conocido, el participante en una celebración. El ser teorético, el habitar el mundo teoréticamente, es participar en la realidad, participar en el mundo. Este participante es una celebración, ¿no? Donde no tiene ninguna otra calificación ni ninguna otra función que la del estar presente. El theoros, el teorético, el conocimiento, es entonces el espectador en el sentido más propio de la palabra. No un espectador que esté alejado, no, sino un espectador que está participando al mismo tiempo que se está dando el acto efectivo. El espectador está participando de esa misma realidad. Como podemos ver, no se trata aquí de una escisión entre lo teórico y lo práctico. Decíamos, no es que la teoría ande por un lado y lo práctico por otro lado, sino que se trata de una unificación. Estamos siendo de manera participativa en la realidad social y también la contemplamos, actuamos sobre ella. Es decir, la teorizamos en aras de un bien. En suma, hacemos praxis, actuar en aras de un bien. Aristóteles, por ejemplo, al inicio de su Ética Nicomaquia, 1094a, nos dice, todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parece entender algún bien. Y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran. ¿Qué es lo que ha hecho el modelo de nuestra universidad en relación a este aspecto? El texto del MIC nos habla y nos responde. Nos dice que para lograr esta armonización, vean, teórico-práctica, se ha creado un seminario de integración de la praxis profesional que articula en cada uno de los semestres el ámbito del quehacer de cada licenciatura. La elaboración de este estudio y de este trabajo arduo lo podemos encontrar en el capítulo 3 de la obra, ¿no? Que son los fundamentos de la construcción curricular. A través de una serie de apartados nos van enseñando cómo es y en qué consiste todo este trabajo de articular teoría y cuestión práctica para hablar de una praxis, ¿no? Además de ir mostrando ejemplos concretos de algunas licenciaturas, ¿no? Ahora bien,
Sabemos entonces que se trata de un poner el conocimiento para la acción. El conocimiento para la acción. De demostrar que el conocimiento actúa porque es algo vivo. El conocimiento, aunque no respire, nos hace respirar de otra manera. Porque no es algo que deje de soslayo la realidad social, sino que es interpelado por ella, surgiendo así la praxis y con ella una renovación de lo que se está haciendo. Por ejemplo, el caso de la didáctica, que se va transformando paulatinamente en el trabajo docente, dejando fuera los impulsos mercantiles u empresariales, apelando a un sentido humanista que sea el motor que encienda todas nuestras actividades. Y aparece aquí ya el ámbito humanista. Una praxis que tiene a la base el ámbito humanista desde cualquier área de investigación que realicemos. El texto del MIC nos dice que, pero no la didáctica solo en la visión instrumental a la que históricamente se le ha confinado, sino como una disciplina de la pedagogía conceptual y práctica, cuyo objeto de estudio es analizar los múltiples elementos que afectan las diversas situaciones escolares para crear condiciones de la formación y del aprendizaje. Hasta ahí. La revitalización no se queda solo en una abstracción negativa en el nombre universidad, sino que es a su vez también nos permea a cada una de nuestras labores sociales y académicas. La revitalización de la universidad es a su vez una revitalización de nuestro propio actuar dentro y fuera de la universidad. En la antigüedad griega, en las escuelas helenísticas, por ejemplo, que datan del siglo IV antes de Cristo al 2 después de Cristo, elegir un modelo de escuela significaba elegir también un modelo de vida, que eso es algo importante. Hay un símbolo dentro de la escuela que permite identificarse con ella. Un símbolo que unifica diversidades. Dentro de las más relevantes en estas escuelas antiguas estaba la estoica, que pone el símbolo de la virtud como guía para la felicidad. La escuela epicúrea, que pone y que insiste en la investigación de la felicidad a través del símbolo del placer. La escuela escéptica, que profesaba la imposibilidad del conocimiento, ¿no? Y que pone como símbolo una epogée, una suspensión, y la escuela ecléctica, que seleccionaba lo más relevante de cada escuela para hacer una construcción sintética del saber, ¿no? A cada escuela le movía el símbolo que las distinguía una de otra. Y esto también era una praxis. Ese símbolo también impulsaba una praxis. ¿Praxis para quién? Pues para los integrantes de cada escuela. Porque ya decíamos que elegir una escuela es elegir un modo de vida. Pues cada una de ellos defendía sus principios teoréticos reflejados en su actuar de vida, pues consideraban que así se demostraba el mejor bien de entre todos los bienes. A pesar de que sus diferencias se identificaban unos a otros en torno al símbolo, a pesar de sus diferencias, todas estas escuelas tenían un solo ámbito: la entrega y la pasión por el conocimiento. Sus actos en la vida pública reflejaban a qué escuela pertenecían. Y eso era un ámbito de identificación.
Ahora bien, a la pregunta, ¿por qué es necesario un modelo dentro de la universidad? Porque alguien podría decir eso, ¿no? Bueno, ¿y por qué debemos tener un modelo? ¿Es necesario un modelo en la universidad? Tenemos la respuesta. El modelo da símbolo, el modelo da identidad, el modelo da integración. La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha optado por un símbolo, el cual articula la pluralidad de saberes dentro de ella. Y este símbolo es el humanismo. Esto permite trabajar conjuntamente en relación a ese símbolo. Cada quien realizamos funciones, deberes y tareas diversas y plurales, pero unificados a través del símbolo humanismo. Símbolo, sentido y significado, que es lo que pretende ofrecer el MIC. No solo para la vida interior de la universidad, sino también para su manifestación exterior. El sello humanista es el compromiso y responsabilidad con la sociedad y con nosotros mismos. Pero, así como hicimos con la praxis, ¿qué significa el humanismo? ¿Qué significa el humanismo en estos tiempos? ¿Cómo puede ser posible el humanismo? ¿De dónde surge este impulso de hablar del humanismo? Pues bien, todas estas preguntas marcan la última sección de esta presentación, ¿no? Que es la parte 3, que tiene que ver con la presencia del humanismo como camino del ser humano en su historicidad y su apropiación en la universidad. Sabemos desde la filosofía que preguntar es un buscar y que todo preguntar muestra de nosotros un comportamiento. Y este comportamiento es el modo en que nos relacionamos con aquello que preguntamos. En este caso, la pregunta es, ¿qué es el humanismo? ¿Cómo estoy relacionado con el humanismo? ¿Qué comportamiento tengo dentro del humanismo? A la pregunta, ¿qué es el humanismo?, la respuesta subyace en su propio devenir histórico, ya que el humanismo no es una ocurrencia, ni mucho menos una aparición fantasmagórica que obedece a una forma de compra y venta. No. Sabemos que la UAT, desde hace varios años, ha venido hablando de humanismo como núcleo de su modelo y que ha ido sentando sus bases con el paso del tiempo. Se trata de una formación humanista. Y aquí está el primer rasgo. Hablar de humanismo implica hablar de formación. Hablar de humanismo implica hablar de formación. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque hablar de humanismo es formar en el humanismo, ser formado por el humanismo. ¿Qué significa todo esto? Para ello, tendremos que acercarnos a los momentos de la transmisión del ser del humanismo. Aquí es necesario conocer cómo ha sido experimentado el humanismo desde sus tradiciones históricas, formando un universo hermenéutico donde nosotros somos parte de él. Y precisamente el MIC, ¿no? Ahí tienen la cita, muchas gracias, nos dice, ¿no? Esta revitalización del modelo forma parte del cimiento sobre el cual se integra la tarea de profundizar en aspectos del modelo que permitan enriquecerlo, pero sin omitir su historia, sino a partir de ella, ¿no? La historia como aquello que potencia, ¿no?, el ámbito humanista.
se parte de una reconstrucción histórica del pensamiento humanista para desarrollar el planteamiento de los rasgos que caracterizan un humanismo contemporáneo, identificado cómo estos rasgos se construyen en el fundamento del Homo Universitatis. Y esto es crucial acá, ¿no? El humanismo no es una generación espontánea, es lo que hemos venido señalando e insistiendo, ¿sale? Dado que el humanismo tiene una tradición histórica, una tradición antiquísima en la historia, esto nos permite colocarlo fuera de aquello que se piensa de que el humanismo es un simple discurso, una moda o un speech para hablar de un comercial o algo similar, ¿no? Si no atendemos con conciencia histórica hermenéutica esta tradición, pensaremos que es cierto lo primero, que el humanismo es una mera moda. El humanismo tiene que ver con la formación, con la Bildung, porque implica la cultura de una persona como resultado de su formación en la tradición y en su entorno. Es en este concepto de formación donde se hace patente con claridad lo profundo, que es el cambio y la renovación del individuo. El humanismo es una formación que renueva, que conecta con la historicidad. De esta manera, no se trata el humanismo, como dice el filósofo de Madrid Félix Duque, cuando todo el mundo se confiesa humanista, ¿no? Félix Duque tiene un libro que hace una crítica al humanismo cuando no es entendido de la mejor manera, ¿no? Hoy todo el mundo se confiesa humanista. Él señala y condena que hay una unanimidad por celebrar al humanismo. Desde muchos sectores se pasa al humanismo como un anuncio publicitario, que hasta las guerras son humanitarias, ¿no? Se habla de humanismo mientras se deja de lado el verdadero núcleo del humanismo, que es la formación. Quien le interesa esta temática, el libro de Félix Duque se llama Contra el humanismo, en la editorial Abada 2003, ¿no? Pero ese contra el humanismo es contra ese humanismo que dejó fuera la formación. Como podemos ver, el concepto de formación es clave, tanto en el proceso por el que se adquiere cultura, como por la cultura misma, porque se hace patrimonio en la vida del ser humano y de los pueblos. El humanismo marca patrimonio, el humanismo marca cultura, el humanismo marca identidad. En Verdad y Método, Hans-Georg Gadamer dice lo siguiente: la formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al concepto de cultura y designa en primer lugar el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre. Esta idea de formación se ancla con la idea de que la universidad no solo es un espacio de información, sino de formación. Fundamentalmente, se trata de buscar el acercamiento a la cultura en el sentido más amplio del término. Nos dice el MIC: en cada época del avance de la humanidad se ha producido una particular concepción filosófica de carácter moral y política acerca del valor del ser humano. De ahí que históricamente se pretenda la construcción de su proyección desde la antigüedad occidental hasta el presente.
Pasemos ahora a hablar de esa formación que ha legado en su historicidad el humanismo. Bien, los antecedentes del humanismo, porque decíamos el humanismo no es generación espontánea, los antecedentes del humanismo los encontramos en la Grecia antigua, solo que ellos le llamaban paideia, paideia, paideias G. Hablar de esto, de la paideia, es el trabajo de toda una vida, ¿no? Tal como lo refleja la investigación del filólogo y filósofo Werner Jaeger en una obra que tituló Paideia. Esa obra consta de 1153 páginas. Es una excelente investigación. Para empezar, la paideia no tiene traducción. Es decir, ningún concepto en individual congrega lo que implica tal palabra, paideia. Tienen ahí la diapositiva, muy bien. Dice ahí Werner Jaeger. Es imposible rehuir el empleo de expresiones modernas, tal como civilización, cultura, tradición, literatura o educación. Pero ninguna de ellas coincide realmente con lo que los griegos entendían por paideia. Cada uno de estos términos se reduce a expresar un aspecto de aquel concepto general, paideia, y para abarcar el campo de conjunto del concepto griego paideia, sería necesario emplearlos todos a la vez. Es decir, si quisiéramos decir qué es la paideia es precisamente civilización, cultura, tradición, literatura, educación. Ese era el proyecto de la paideia griega antigua. Siendo groseramente breve, diremos que la paideia buscaba la formación de un alto tipo de ser humano. He ahí ese punto importante. ¿Cuál era la finalidad de la paideia? Formar cierto tipo de ser humano que llegue a ser bueno, agazós y bello, calós. Y eso es muy importante ahí. La paideia tenía una finalidad, que el ser humano fuera bello, calós y bueno, agazós. Todas las actividades de formación estaban dirigidas por ese ideal de ser humano. Bello y bueno. Y aquí recordemos bello no en el sentido físico, sino como lo que vimos en Platón, que nos decía que no hay nada más bello que la sabiduría. La paideia apostaba a un tipo de ser humano, bello y bueno, es decir, sabiduría, bello, que apunta al bien. La paideia, ¿no?, tenía su símbolo en lo que ellos llamaron calocagathía. ¿Qué es eso de calocagathía? La unidad entre bello y bueno. Calocagathía es bello y bueno. El buscar la calocagathía implicaba un equilibrio, una medida, una serenidad para el ámbito moral y político. Vean, la paideia implicaba los aspectos morales y los aspectos políticos. Pero esto no podía ser posible sin tener como corazón de la paideia a la sofía, la sabiduría, el conocimiento. Conocimiento en el ámbito moral, conocimiento en el ámbito político. Del siglo VI antes de Cristo al IV antes de Cristo se trabajó arduamente para este modelo llamado paideia. Por ello, hablamos que son clásicos este tipo de culturas. Clásicos no por viejos, sino porque se vuelven un paradigma de conocimiento. Gadamer, Hans-Georg Gadamer, dice que los clásicos son capaces de interpelar a cualquier presente. La paideia se corresponde con el verbo griego antiguo paideuo, paideuso, epaideusa, pepaideuca.
que tiene por semántica, vean lo que significa educar, instruir, enseñar, edificar, formar y corregir. Toda esta cuestión de formación en la paideia no se produce por cuestiones técnicas, es decir, externas a la capacidad humana, sino que brotan del proceso interior de la formación y conformación que va generando un desarrollo y apropiación de las capacidades del interior del ser humano. Estas capacidades que puede exteriorizarlas y al exteriorizarlas, hacer cultura. A su vez, todo esto generaba para la paideia un amor a la patria. Formarse dentro de la paideia en lo bello y en lo bueno, explotar las capacidades de formación interna, generaban en el ámbito moral y político la construcción de una buena patria que sería el amor a la misma. Y eso va a ser esencial de la paideia y lo va a recoger lo que después llamamos humanismo. ¿Qué tenemos después de esto? Tenemos a los romanos. Roma, ¿no? Sabemos que, bueno, hablar de Roma es muy amplio. Está Roma dividida en la monarquía, en la república y en el imperio, ¿no? Bueno, aunque el imperio romano, sabemos que también estuvo el imperio romano de Oriente, que cuando cae Constantinopla en 1453 a manos de los turcos. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Los romanos, al conquistar Grecia, quedaron admirados por ese modelo de paideia. Quedaron atrapados, seducidos por esa gran cultura, y muchos de los aspectos de la paideia ellos los continuaron como su propia formación. Horacio, Quinto Flaco, el poeta, nos cuenta de manera poética lo siguiente, ¿no? Nos dice Horacio: Grecia, capturada, atrapó a su rudo conquistador e introdujo las artes en el Asia salvaje romano. Graecia capta ferum victorem, cepit et artes intulit agresti lati. Ahora, los romanos, en lugar de paideia, hablarán de humanitas. Ese va a ser el modelo, la humanitas, que busca seguir el modelo de la paideia. El corazón de la humanitas va a ser la sapientia, la sabiduría. Sapientia. Allí en la humanitas, ¿no?, crecen los géneros literarios, se robustecen las artes liberales, se hace un trabajo de ensanchamiento sobre el derecho, la poesía, la oratoria, la filosofía, etc. Los romanos tenían la convicción que este modelo de formación humanitas haría de ellos un pueblo imborrable y que ni siquiera el paso del tiempo los podría borrar. Esto deja entrever, y lo podemos ver ahí en los versos de Horacio Quinto Flaco en el poema Carmen Saeculare que tienen ahí en la diapositiva. Alme sol, curro nitido diem qui promis et celas, alisque et idem nasceri posis nihil urbe Roma viscere maius. Es decir, sol bondadoso, el cual con tu carro brillante muestras y ocultas el día, el cual también naces otro y el mismo, ojalá que tú no puedas ver nada más grande que la ciudad de Roma. Vean a lo que los potenciaba su idea de humanitas, ¿no? Se trata de hacer de Roma, a partir de la humanitas, la urbs aeterna, la ciudad eterna. Después de esto, de la humanitas romana, ¿no?, que después ellos la pueden dividir en latinitas, romanitas, cultura, etcétera, ¿no? Se señala algo importante, que tenemos después 15 siglos, ¿no?, del siglo I al siglo XV, la cuestión de la patrística, la cuestión del medievo, ¿no?
la patrística, del 1 al 5 y del 5 al 15, el medioevo, donde se revisa con atención la cultura griega y romana, pero ya es considerada pagana, pues porque está el tema ya del cristianismo, el tema de la religión. Pero allí, lo que era la paideia con los griegos, lo que es la humanitas con los romanos, en la patrística y medievo ahora hablarán de cultura. Cultura en el sentido de un religare. Cultura en el sentido de aquello que nos relaciona con algo más allá de nosotros. El modelo que van a tener esos 15 siglos de patrística y medievo, el modelo es Jesucristo. Y se le piensa desde la razón y la fe. Hay un trabajo en torno a la vinculación de razón y fe. Hay un trabajo denso, filosófico, teológico, en el arte, etc. Y se empieza a hablar lo que se construye como una cultura cristiana, que va a ser el modelo que va a conformar al ser humano. Otros le llamaron humanismo cristiano. Vean, ahí aparece ya tal cual. Humanismo cristiano. Los estudiosos de la patrología y cristología trabajan con mucho ahínco en este modelo. Sistematizan trabajo de los filósofos griegos y romanos y establecen sistemáticamente ya lo que ya venía dándose desde Grecia y Roma, el trivium y el quadrivium. Por el trivium, la gramática, la lógica y la retórica, y por el quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Esa va a ser la base de la formación y del modelo de cultura. Si bien es cierto, esto tiene su origen en Grecia y luego en Roma, todo esto se desarrolló plenamente en la Edad Media, ¿no? En este humanismo cristiano que llamaron cultura. Los temas van a ser el amor, la libertad y la verdad desde el sentido cristiano. Esto marcará la dirección de las órdenes religiosas de todo este periodo, que sigue vigente de cierta manera. Aquí aparece en este periodo el ámbito de la filantropía, el ámbito de hacerle un bien al prójimo, al otro, ¿no? Aparece el ámbito de la filantropía dentro del humanismo cristiano, pero unida a la virtud y a la erudición, como en la paideia y la humanitas. Y para ello ellos toman como base el texto bíblico de San Juan 8:32, que dice, «Kai egnose te aletheyan, kai gealetheya eleucerese y jimas, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres». Y eso se volvió modelo de este proceso de cultura. Tenemos ahora el Renacimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el Renacimiento? El Renacimiento atiende la paideia, atiende la humanitas, atiende la cultura del humanismo cristiano, y ellos ya plantean la palabra humanismo. El humanismo, un humanismo centrado en el ser humano. Un humanismo centrado en el ser humano. Hay una discusión, no con el conocimiento patrístico y medieval, pero sí con la forma de proceder de la institución eclesiástica y su jerarquización. Este tipo de humanismo comienza a disociar lo que implica el orden natural de un orden sobrenatural. Esto va generando la laicización de la sociedad. La visión de la historia regida por Dios va siendo sustituida lentamente por una historia desarrollada por la propia humanidad. Se sigue conservando el trivium, el quadrivium, como una excelente formación del ser humano. Se realiza una rehabilitación de la cultura grecorromana, pero con mirada humanista renacentista centrada en el ser humano. El arte, la filosofía, las ciencias naturales son el camino para una buena formación humanista. En este periodo del Renacimiento, pues hay una pléyade enorme, ¿no? de arte, de filósofos, etc. Después del Renacimiento tenemos ya el ámbito de la modernidad, siglo XVI al XVIII, ¿no?
donde se tiene en cuenta estos siglos, ¿no? El ámbito del siglo de las luces, el iluminismo, y es un periodo relevante también, porque recordemos que en 1492 se da el descubrimiento de América, ¿no? Finales del siglo XV. El centro de la modernidad es la razón humana. Su símbolo es la razón humana, que es capaz de dar cuenta de todas las cosas. Ya no se encuentra en la modernidad como tal una continuidad de paideia, humanitas, cultura, humanismo. Este lapso de tiempo tiene a la base el problema del yo, que comienza con René Descartes, filosóficamente hablando, en su famosa expresión cogito ergo sum, pienso luego soy, y culmina en la sistematización del pensamiento hegeliano del sujeto absoluto. Esto en el ámbito filosófico, pero bueno, sabemos que la modernidad implicó también muchas otras cosas. Tenemos que al final del siglo XVIII está la Revolución Francesa, con los ideales de igualdad, libertad, fraternidad. Hay una convicción de la modernidad del poder del hombre ante todo, ¿no? El símbolo es el hombre que puede con todo. Pero esta idea será cuestionada por filósofos después de Hegel, que establecerán una lucha contra la idea de que el ser humano es capaz de todo y de que el ser humano es capaz de aprender la realidad completa. Decíamos que este periodo es muy interesante porque dentro de estos siglos aparece algo que se conecta con nosotros, el periodo novohispano, que generalmente lo datan de 1521 a 1821, ¿no? Siglos XVI y XIX. Y es interesante porque en este periodo novohispano se habla de un humanismo a partir de las órdenes religiosas que llegaron a evangelizar lo que hoy conocemos como México. Para ello se sugiere revisar el libro de Humanistas, siglo XVI y XVIII, de Gabriel Méndez Plancarte. Él nos hace ahí una explicación del humanismo novohispano que tiene que ver con lo que hoy llamamos México. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva 15, para ir cerrando. Esta cuestión del humanismo novohispano nos dice ahí Méndez Plancarte lo siguiente: el humanista auténtico es el ser humano que mediante la asimilación de los más altos valores de la humanidad precristiana, paideia humanitas, y su síntesis vital con los valores supremos del cristianismo, llega a realizar en sí un tipo de ser humano en donde su esencia humana logra florecimiento y plenitud, eupratein, el hacer el bien que te hace pleno, que te hace dichoso. ¿Qué se pretendió mostrar con todo esto? ¿No? Que esta es la historicidad del humanismo. Que hablar de humanismo implica hacer todo este recorrido que aquí fue muy breve y grosero por falta de tiempo, pero que el humanismo no cesa, no termina y sigue presente de una otra manera en nuestra vida intelectual. Lo que ha hecho el MIC es pensar a partir de ese devenir del humanismo en un humanismo contemporáneo con base en, dice el MIC, en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona humana. Un humanismo centrado en la dignidad de la persona humana, con enfoque en los derechos humanos e igualdad sustantiva, promoviendo los valores, la honestidad y mejora continua en la educación. Ese es el ámbito humanista que señala el modelo derivado de lo que hemos venido mencionando. Es por ello que se nos habla de un humanismo integrador contemporáneo en tres niveles. El nivel axiológico, que apunta al valor del ser humano, axios significa valor. El nivel lógico, que apunta a la estructura del pensamiento de raciocinio del ser humano. Y el nivel ontológico, que apunta al ámbito del ser,
el ser del ser humano, el ser del ser universitario dentro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esto construye el organismo vivo e integral donde cada uno de nosotros convergemos. Es ahí que el humanismo dentro del MIC se traduce, como lo señala el texto, en un autorreconocimiento, en una autodeterminación y en una autorrealización. Es decir, todo esto hace del sujeto universitario, de acuerdo al MIC, un ser de praxis, el cual, ¿no?, es accionado por el humanismo que integra y da sentido a las actividades plurales, intelectuales, y que sobre todo tiene la convicción de que se trata de un camino que se está haciendo en la medida que todos nosotros somos partícipes de un bien social. Este es el desafío de la universidad y, por tanto, de cada uno de nosotros. Corresponder a esa herencia histórica esencial y generar desde nuestra particularidad actos que pongan al modelo no solo a la altura de los tiempos actuales, sino también dentro del orden universal donde se perdura a pesar del paso del tiempo. Si colocamos la última diapositiva, pues, como señala el estudioso Ervin Gladstone en sus estudios sobre Homero, es preferible escribir una palabra en la roca a 100 sobre el agua o en la arena. A eso estamos llamados, a un compromiso de praxis que desdobla nuestro conocimiento, que tiene a la base el humanismo y que apunta a un modelo de universidad, a un modelo de ser universitario y a un modelo de ser humano que tiene por finalidad el bien social. Hemos terminado y les agradezco mucho. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Realmente me parece que ha sido una conferencia muy completa y especialmente profunda, pues que nos exhorta, que nos invita a reflexionar el sentido mismo de nuestro propio propósito de vida, ¿no? Y también de nuestra práctica docente o de nuestra praxis docente. Así que muchísimas gracias. Estoy viendo que en el chat muchos lo están felicitando. Voy a detener la presentación y me voy a ir hacia las preguntas. Doctor, la primera pregunta que le hacen es, déjeme, voy a checar. La primera pregunta que le hacen es sobre la dialéctica y la praxis y la hermenéutica están ligadas. Esa es la pregunta. Y el mismo docente, el maestro José, también dice, la praxis debe de estar relacionada con la teleología. No sé si quiera responder estas dos preguntas y después podemos continuar con las siguientes. Sí, a ver si le escuché, porque le escuché con bajita voz. Ok. Pero si algo dejo fuera, me lo dicen sin ningún problema. A ver, lo primero, efectivamente, la praxis tiene que ver, ¿no?, con un ámbito hermenéutico. ¿En qué medida? La hermenéutica, si bien es cierto, también tiene una historia antiquísima, ¿no? Aquí yo la enfoqué en la hermenéutica gadameriana, que tiene que ver con la comprensión. El primer ámbito de la hermenéutica es el comprender. De hecho, se hace en el ámbito de la hermenéutica filosófica la pregunta, ¿qué comprendemos cuando decimos que comprendemos? La hermenéutica tiene por tema la comprensión.
porque una vez que nos inmiscuimos y tematizamos el tema de la comprensión, de ahí se desdobla la interpretación. Nosotros interpretamos lo que comprendemos. Es por ello que, ¿no?, cuando hablamos de praxis, decía, se habla de una precomprensión. Es decir, que muchos de nosotros tenemos ya una noción previa de qué es praxis. Sin embargo, ¿no?, cuando ya queremos establecer sus implicaciones, lo que se hace es un trabajo comprensivo interpretativo. De ahí que por eso la praxis va ligada a la hermenéutica. Y esto en torno a su teleología. Acuérdense, teleología significa finalidad. No teología, ¿eh? Teología es el área sobre Dios, no. Teleología. Teleología, telos, finalidad, ¿no? La praxis comprendida, interpretada dentro de un modelo. Toda praxis tiene una teleología. Toda praxis tiene una finalidad. Es decir, ¿hacia dónde apunta? Y la praxis, en el modelo del MIC, apunta a la finalidad del bien social. ¿A partir de qué? De los conocimientos que generamos cada uno de nosotros en nuestras áreas. Eso es lo que podría decir, si es que entendí completa la pregunta, porque le escuché un poco bajo. Si dejé algo fuera, con gusto continúo. No, muy bien. Yo creo que sí se respondió a las preguntas. El maestro Carlos Gutiérrez nos dice, ¿qué podemos incluir en nuestro modelo educativo que se mueve en otro horizonte de valores? ¿Qué podemos incluir en nuestro modelo educativo que se mueve en otro horizonte de valores? Ya. Bueno, habría que como explayarlo un poco más. No me quedó muy claro a qué se refiere con que se mueve en otro horizonte de valores. Bien, si es que se está presuponiendo que el modelo del MIC, ¿no?, plantea valores ajenos, ¿no?, a este recorrido histórico que hicimos de humanismo, no lo es del todo así, dado que precisamente hemos venido planteando cómo la importancia, ¿no?, está en la sofía, en la sapientia, ¿no?, en la cultura, en el conocimiento. Y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Lo que ha hecho el modelo de la universidad es, una vez rastreando lo que ha venido siendo el humanismo, donde se pueden enfatizar aspectos que impliquen el momento histórico actual, pero que no dejen de lado la gran densidad de aporte en que se ha legado semejante tradición cuando se habla de humanismo. Claro que hay valores en el modelo que son para reflejar y simbolizarnos como seres universitarios de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pero como decíamos, de las escuelas helenísticas, a pesar de que haya valores que se distingan, todos estamos unificados porque aspiramos a un bien y al conocimiento. Hay valores que nos diferencian, sí, pero hay valores esenciales, universales, históricos, en los cuales seguimos inmiscuidos, como la búsqueda de sapiencia, como la búsqueda de conocimiento y como la necesidad de transformar aquello que deba ser transformado desde nuestras áreas de estudio. Claro. Doctor, la maestra Ari Ramírez nos pregunta, ¿cómo movilizamos a la planta docente para el logro de este propósito de manera voluntaria y consciente y no solo por cumplir con procesos mandatarios institucionales? Sí,
¿Se escuchó? Ok, sí, la escuché. Y ahora atiendo la pregunta y una que igual me acaban de señalar. Sí, efectivamente, pone un tema espinoso. Muy bien, ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué es un tema espinoso? Porque precisamente, ¿cómo podemos movilizar a la planta docente y que tenga voluntariedad y conciencia de este trabajo y no lo haga solamente por un mandato de la institución jerarquizado o por cumplir, o porque no queda de otra, ¿verdad? Que comúnmente sucede. Yo creo que aquí, si en algo ha cumplido la intención de esta conferencia, es en detonar en la vida interior intelectual de cada uno de nosotros esa pasión por querer saber, por querer conocer sobre nosotros mismos y sobre la relación que tenemos y sobre el modo en que habitamos el mundo. Yo creo que si cada uno de nosotros, desde nuestras líneas de estudio y de investigación, nos damos cuenta que podemos ser capaces de accionar, que podemos ser capaces de direccionar nuestros conocimientos a la posibilidad de una transformación, no solo a nivel individual, sino también social, cobrará sentido nuestra propia vocación. A veces lo que sucede es un desánimo de decir, ¿para qué hago lo que hago? Pero ese desánimo, invito a la reflexión, que a veces surge de una individualidad. ¿Qué sentido tiene lo que hago yo individualmente? Y hemos venido señalando a lo largo de la conferencia que si salimos de nuestra individualidad, que si somos capaces de mirarnos de otra manera, conectándonos con un modelo para sumarnos, para proponer, para sugerir, ahí aparece el despertar de la conciencia, no en un término de adoctrinamiento, sino para estar señalando continuamente dónde podemos aportar, dónde podemos sugerir. Sabemos muchas veces que se han hecho foros, organizaciones, y a veces pensamos que, pues es para esta cuestión obligatoria. No, es para que también se resalte este aspecto dialógico y tengamos la oportunidad y la posibilidad de expresar lo que consideramos que puede sumar a este desafío de modelo que emprende la universidad. Yo creo que si hacemos valer la potencia y la capacidad de nuestros conocimientos, no reducidos a nuestra individualidad, sino anclados a la pretensión del modelo, podemos ser parte de algo que nos va a quitar el sentimiento de obligación y que nos va a despertar el deseo apasionante por ser parte de algo desde lo que conocemos y desde lo que sabemos. Muchas gracias, doctor. No sé si me escuchan bien, me dicen que se escucha un poco bajo, pero bien, pues le agradecemos mucho su disertación. Me gustaría destacar un comentario que está en Facebook y dice: muchas gracias, doctor Mario. Su explicación filosófica, filológica, ha permitido comprender el fundamento de nuestro modelo, ha motivado mi reflexión en torno a mi propia praxis y me ha dado ideas para potenciar la praxis de mis estudiantes, nos dice la maestra Lourdes. Y creo que esto vale la pena destacarlo porque realmente es lo que ha propiciado en cada uno de nosotros. Doctor, le agradecemos mucho, agradecemos a todos y a toda su participación. Muchísimas gracias. Creo que tenemos una tarea muy profunda, hay que reflexionar.
sobre nuestra praxis docente y lo que implica, ¿no? Las implicaciones que tiene. Gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. La liga para la asistencia del día de hoy, en un momento se las subirán en el chat. Agradecemos mucho a todos y a cada uno de ustedes por su participación. Doctor, muchas gracias, muchas felicidades y espero que podamos continuar teniendo más aportaciones como estas. Gracias, doctor, y gracias a todos. Les agradezco enormemente la participación del doctor Mario. No cabe duda que es un tema muy profundo, con muchas aristas y que el día de hoy pues, nos ha permitido entender un poquito mejor el episteme de la postura del humanismo y la praxis en nuestro modelo. En este momento le pido amablemente al maestro Alejandro Palma Suárez, secretario de nuestra universidad, secretario académico, de lectura y entregue virtualmente la constancia a nuestro ponente. Maestro, por favor. Un momentito, por ahí, Gracias, espero que me escuchen. Había un problema ahí que no me permitían conectarme, pero ya se resolvió. Estimado doctor Mario, con profundo agradecimiento queremos patentizarle nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento mediante una constancia que dice lo siguiente. Universidad Autónoma de Tlaxcala, Secretaría Académica, Unidad Institucional de Profesionalización Docente, otorga la presente constancia al doctor Mario Díaz Domínguez por su participación como ponente en la conferencia virtual Implicaciones filosóficas en el humanismo y en la praxis del MIC. Dentro del programa de profesionalización docente Primavera 2025, realizada de manera virtual con una duración de 2 horas. Atentamente por la cultura a la justicia social, Tlaxcala Tlax, a 13 de enero de 2025. Firma un servidor, Alejandro Palma Suárez, secretario académico. Una vez más, una felicitación con todo mi reconocimiento, estimado doctor Mario. Muchísimas gracias por su aportación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los asistentes. Agradecemos la presencia de toda la estructura universitaria, de secretarios, coordinadores de división, coordinadores generales, directores, secretarios de facultad, coordinadores de programa, asimismo a todos los colegas académicos, a todas las colegas académicas y especialmente agradecer el atinado tiempo que nos dio el doctor Mario por sus reflexiones sobre nuestro modelo, en una invitación a seguir profundizando en él para una mejor aplicación del mismo. Asimismo, también agradezco el apoyo de la doctora Guadalupe Velázquez Flores, quien el día de hoy nos apoyó como moderadora de esta conferencia. Comentarles que ya los enlaces para la asistencia ya se compartieron tanto en el Face como en el chat de Zoom. También reafirmar la invitación para que nos acompañen el día miércoles en la última sesión de trabajo con la conferencia de la doctora Leticia, quien trabajará temas de inteligencia artificial.
sin otro tema que tratar, agradezco el apoyo de todos ustedes, su presencia, y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos.